Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, contanos cómo es este informe de la fertilización y los datos que han podido llegar a ustedes con las investigaciones que siempre en el posicionamiento y en la presentación de la noticia nos entregan títulos que nos interpelan a seguir leyendo. Bueno, en este caso mostramos, como recién decías, una ecuación poco conocida en donde potenciar el cuidado del suelo, la nutrición, es decir, utilizar más lo que es la fertilización, puede generar trabajo para toda una ciudad. En este caso pusimos el ejemplo de Pinamar, pero puede ser Jesús María, Trenquelauquen, digamos, cualquier ciudad con más de 40.000 habitantes puede ser creada en cantidad de empleos por efecto de la fertilización. La lógica es que al aumentar la fertilización, aumenta la productividad por hectárea, entonces se produce más cantidad de granos por hectárea agrícola, y esto hace mover toda la rueda económica. Sabemos que más cantidad de granos es más empleo y más exportaciones, es decir, empleo y dólares, que justo es lo que necesita Argentina en este momento. ¿Cómo debería ser ese cambio que ustedes proponen desde FADA? Desde muchas veces lo que ustedes han hecho ha tenido que ver con alguna promoción por parte del Estado o algún cambio en la política impulsada por el Estado. En este caso, ¿qué sería? ¿Desde los productores? En este caso nosotros proponemos dos cosas. Bueno, la primera es, en realidad, bueno, eliminar las retenciones, que sabemos que es el impuesto más distorsivo que tiene el campo, es lo más nocivo. De esa manera, digamos, si se elimina, por ejemplo, es plata que en lugar de ir al Estado, se reinvierte en lo que es tierra, insumos, tecnología y en este caso fertilizantes. Ahí lo que hicimos fue estudiar, bueno, qué sucedió cuando Macri quitó las retenciones en trigo y maíz y las bajó en soja, para estudiar un poco qué pasó con la fertilización, ¿no? Para ver si esa relación se daba y aumentaba. Y la realidad es que sí, porque en el lapso de 2 campañas aumentó un 38% el uso de nutrición del suelo, fertilización. Es decir, que quitar las retenciones es la medida más efectiva para justamente aumentar lo que es la nutrición. Pero como entendemos que quitar las retenciones tiene un costo fiscal, nosotros estamos a favor de mantener, por supuesto, las cuentas públicas equilibradas, pensamos y propusimos una política, se quiere, complementaria. Es decir, mientras que existan las retenciones, esto, ¿no? Y ahí proponemos, digamos, que se haga una deducción adicional al impuesto a las ganancias, que sea el 50% más de lo que se invierte en fertilizantes. Es decir, si hoy gastas 1.000 pesos en fertilizantes, ya se te descuentan 1.000 pesos de la base sobre la cual pagas ganancia, porque es un gasto dentro de un área productiva. Bueno, la propuesta de FADA plantea que si tu gasto en fertilizantes es 1.000, vos puedas deducir 1.500. Esta medida no implica la creación de ningún nuevo instrumento de control, medición, sino solamente una pequeña modificación en la forma que se calcula. En lugar de deducir 100, deducís 150, y de esa manera es como que el productor, al pagar menos impuestos, promueves el uso de la fertilización y aumenta, en este caso, un 11%. ¿Lo han presentado al gobierno a esta situación? Sí, hemos hablado, bueno, con el secretario de Agricultura, ahora estamos digamos, tratando de presentárselo a distintos, dentro de lo que es los gobiernos provinciales, y también a lo que es la Cámara de Legisladores, y tanto senadores como diputados. Consideramos además que esta medida es mucho más importante en este momento, en donde los precios de los fertilizantes realmente están muy caros, y se está planteando, digamos, por lo menos en el caso del trigo, un 17% menos la intención de siembra que la campaña pasada, son 300.000 hectáreas menos, justamente por esta cuestión de los fertilizantes. Así que ya sea quitar las retenciones o generar una mayor reducción de ganancias, la realidad es que cambiaría la ecuación para su uso y para la intención de siembra. ¿Ha tenido FADA, además de este tipo de informes que siempre son llamativos, decía, el semáforo de la participación del Estado en la renta agrícola? ¿Hay algún detalle que nos puedas adelantar de eso? ¿Lo tienen visto a propósito de cómo sigue esa situación? Bueno, acá es interesante porque en realidad probablemente de algo parecido a marzo. Nosotros esto lo calculamos de manera trimestral, así que va a salir ahora en junio. Y bueno, ahí siempre, bueno, nosotros lo que miramos es el peso de los impuestos sobre el resultado económico, es decir, de ingresos menos costos, lo que queda, cuánto se va al pago de impuestos, cuánto se va al pago del alquiler, cuánto se va a lo que es la rentabilidad y, o sea, el productor. Y ahí en el índice de marzo ya habíamos visto un incremento, justamente porque habían habido un aumento de lo que son los costos por todos los conflictos en Medio Oriente, que era mayor aumento de fertilizantes y mayor aumento de labores, cosecha, siembra, bueno, transporte del grano, asociado a lo que había sido el aumento de los combustibles. La realidad es que
solo por ese efecto el índice había aumentado 6 puntos, porque al aumentar los costos el resultado económico que te queda se achica, entonces el peso de los impuestos sobre esa renta, ese resultado que es menor, es mucho mayor. Así que probablemente en junio sigamos teniendo el índice elevado por estas cuestiones, que es en torno a un 62%, es un montón. Y más aún que muchos de los impuestos que han aumentado tienen que ver con el combustible, ¿no? El combustible, casi todos los aumentos tienen que ver por impuestos, ¿no? Sí, exactamente, y bueno, todo lo que es el encarecimiento, por supuesto, afecta también a los costos, y bueno, y esto afecta a lo que es la ecuación, ¿no?, agrícola. Bueno, ahí está entonces la propuesta de FADA de generar puestos de trabajo a través de la fertilización, de dar premios a quienes fertilicen, también es una forma de cuidar la tierra, ¿no? Sí, exactamente. Siempre, digamos, la quita de impuestos lo que hace es como que te bajan implícitamente el precio del fertilizante y promueve su utilización. Eso genera mayor aumento de granos por una misma hectárea y esto hace girar toda la rueda económica de mayor empleo y mayores exportaciones. De cualquier manera, por lo que veo, valoran ustedes de que no estamos posibilitados de quitar las retenciones todavía. Y la verdad que sería ideal, más aún en trigo. La realidad es que en trigo sí, porque trigo está pagando hoy 7,5, que es muy poco, es un 0,05% del PBI, son 300 millones de dólares. La realidad es que ahí sí se considera que ya se podría hacer ese paso, más considerando que se viene la fina y tenemos esta caída en la intención de siembra por el aumento en fertilizantes. La verdad se vuelve muy urgente. Y lo otro, bueno, por supuesto sería interesante, pero bueno, se entiende que al parecer va a ser de manera gradual, que podemos llegar a tener alguna medida en la sociedad rural en julio, y bueno, por supuesto, ojalá que sea lo antes posible. Antonella Semadeni de FADA, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos.